Bueno, he querido dirigir toda la presentación del libro a través de una frase que estamos leyendo últimamente mucho y que son el socialismo del siglo XXI, 100 años de honradez. Precisamente de eso vamos a hablar con Honorio, que sabe mucho de la historia y de los 100 años de honradez del PSOE. Vamos a contar mentiras, mentiras grabadas en el subconsciente colectivo a través de libros de textos en las aulas, de artículos a cargo de estómagos agradecidos en prensa, pesebres y más pesebres, como habéis dicho todos, los que habéis hablado con anterioridad. Vamos a cuestionar dogmas, todo ello con los datos expuestos negro sobre blanco en un libro que llega en el momento exacto a cuestionar esos 100 años de honradez del PSOE. En política es necesario llegar en el momento justo, dijo José Antonio. El libro de Honorio sale de las librerías en un momento en el que el fantasma del aparato de prensa y propaganda del Frente Popular, tú has hecho algo antes, Antonio, su espíritu, vuelve 100 años después a los hogares españoles en forma de memoria histórica y cordones sanitarios a partidos que quedan fuera de su órbita de influencia. Por sus telediarios los conoceréis. Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio, es una extensa obra sobre la vida y la muerte del juez estrella de la Segunda República Española, una especie de juez Garzón, haceros una idea. La obra recoge los orígenes del juez desde su nacimiento en Luarca, Asturias, justo en la misma comarca que vio nacer al autor de este libro, comarca Obliga, supongo, hasta la muerte en su cama en España, rodeado del calor de todos los suyos. Entre medias hay mucho que contar. Honorio hace un generoso homenaje al juez, que sigue sin homenaje de los suyos, a pesar de los valiosos servicios que hizo para la República. Ni los apóstoles de la memoria histórica, ni los de los 100 años de honradez se acuerdan de su juez estrella. De hecho, es difícil encontrar reseñas sobre su persona, y ahora nos contará Honorio por qué. El libro es además una obra de investigación sobre un periodo convulso y apasionante de la historia de España, estructurado alrededor de esta figura, la figura del juez, que no solo condenó a José Antonio Primo de Rivera, también se vio envuelto en el tribunal que juzgó el asesinato de Andrés Nin, al que no sabemos si torturaron o, como dicen algunos, desollaron, qué horror, aunque sí sabemos a ciencia cierta que lo desaparecieron, como desaparecieron el sumario del asesinato del jefe de la oposición, el diputado a Cortes José Calvo Sotelo, delante de las narices de este mismo juez. Crímenes, por cierto, sin resolver. Como podéis ir adivinando, vamos a hablar de 100 años de honradez y se nos van a hacer pocos. Es una obra además documentada con extractos de leyes, con apuntes de prensa y otras pruebas necesarias para escribir un volumen de consulta imparcial y contrastado, verídico y honesto, sin que por ello, asombrosamente, deje de ser esta una obra de lectura trepidante, apasionante y arrolladora que no tiene nada que envidiar a la mejor de las novelas de acción. Es una especie de Pérez Reverte de la Segunda República, en serio. Como cuando la realidad supera la ficción, este libro, os lo aseguro, sorprende. Y hasta ahí puedo contar. Es un documento de excepción sobre la corrupción que llevó a los españoles a su enfrentamiento civil, como está pasando ahora. Es un estudio profundo y un análisis exhaustivo e inteligente del tratamiento que hizo la República Española del sistema judicial, de la justicia. Honorio demuestra en esta obra cómo a golpe de decreto el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, se dispone a llevar a cabo un secuestro de la equidad, haciendo un uso fraudulento, partidista y torticero de los tribunales de justicia. Creo que hay muchas y excelentes razones para agradecer a su autor esta obra, pero si tuviese que elegir una sola, me sumo al prólogo y al epílogo del libro y, con permiso de los firmantes, afirmo lo que ellos afirman, y es que lo mejor del libro es una carta que, cito a Tuñón Azán, es lo mejor que tiene el libro porque demuestra que existía una carta anterior sobre la que escribió mi amigo Aguinaga y que, como ha dejado muy claro Feito, propagó y difundió bajo el título de El Abrazo, aunque muchos incrédulos hayan puesto en duda su existencia. No diré más a este respecto, el misterio es, y tendréis que leer el libro si pretendéis descifrar el enigma de Tuñón Azán. Y por último, si me preguntas a mí cuál es la esencia del libro, te contestaría: ser el testigo fiel del reguero de grandeza, de la huella de honradez, de ejemplo y de generosidad de la saga de los Primo de Rivera, la saga
que los Primo de Rivera han dejado en la historia de España. Y esto no lo harán muchos, así que gracias, Honorio, por lo que nos toca. Que del libro, para quienes, saltándose la ceguera impuesta, conserven la razón, el coraje necesario y la altura de miras requerida para seguir defendiendo la talla de los Primo de Rivera como hombres, como seres humanos y como políticos, dado que la miseria moral y la deslealtad política que nos rodea lo hacen necesario, por desgracia. Es una gesta de monjes soldados falseados por los historiadores con nómina en el PPSOE, insultados en la Wikipedia, denostados en las portadas de los telediarios, desenterrados dentro de poco, insultados en artículos de prensa barata, demagógica y sobre todo ignorante, pero que no importa, porque para nosotros, para los que vengan, tienen un lugar especial en el frontispicio de los arquetipos, el ejemplo y la trascendencia, sin los cuales no hay futuro. El perdón nos abruma porque es quizá el más tozudo de los mandamientos. Solo los elegidos son capaces de dar ese paso, el perdón, sin añadir reproches. Solo por eso merece la pena tener este libro en las manos, porque para poder demostrar los valores de hombres como José Antonio o Miguel Primo de Rivera, sin ampares y sin distorsiones, es necesario un trabajo escrupuloso que lo demuestre, como el de Honorio. El abrazo que José Antonio le da a Iglesias Portal segundos después de condenarle se une en cuidadosa y exquisita coherencia con las últimas palabras que escribe en su testamento a apenas un par de horas después de la sentencia que lo enviaba a muerte a toda prisa, con solo 33 años. Ojalá fuese la mía la última sangre española que se vertiese en discordias civiles. Son los sinceros deseos de confraternidad y los primeros y más claros gestos, como dice Aguinaga en su artículo El abrazo, con los que da comienzo, Enrique, la reconciliación entre los españoles, pese a quien pese. Gracias por venir, Honorio. Muy bien, empieza el baile. El gobierno provisional acomete la reforma de la Administración de Justicia con una total inmediatez. Al día siguiente de proclamarse la República, tenían prisa. Intuían que si controlaban los tribunales tenían el poder de Dios en la tierra, sobre todo si pretendían adorar a un dios pagano. El día 15 de abril de 1931 se promulga un decreto que, reforzado con el de 6 de mayo del mes siguiente, prepara las bases legales para maniobrar sobre el personal de justicia, que poco a poco sería sustituido bajo la consigna solo personal de confianza. Nuestro hombre será un personaje principal, un protagonista en estos momentos álgidos de la infamia. En un solo mes ya pretendían cambiar los jueces. Bien, ¿qué tienen en común? La separación de poderes tan democrática del PSOE, los 100 años de honradez del PSOE y el coño de la Bernarda. Buenas tardes. Yo quiero empezar dando las gracias a ustedes por invitarme a estar aquí hoy. Esta ciudad es emblemática, por lo que todos sabemos, pero es que además, en mi caso personal, es una ciudad a la que suelo visitar porque tengo una casa cerca. Y no renuncio a mis orígenes asturianos, que también voy a mi tierra cuando puedo. A ver, lo del coño de la Bernarda, supongo que te refieres a aquellos vales que supuestamente, y con perdón de las señoras, daban los milicianos de izquierdas del Frente Popular a aquellos que hacían unos servicios especiales para que se lo cobraran en carne, porque no había dinero. Tú sabes más que yo, ¿no? Yo me refería a que esto parece el coño de la Bernarda. No, sí, tiene algo. Bueno, vamos a ver. La República lo primero que hace es arrimar el ascua a su sardina, pero esto no es algo espontáneo que surja por... Las cosas no ocurren porque lo quiera la divina providencia, las cosas ocurren porque se programan. Durante la dictadura de Primo de Rivera hay una manifestación por parte de ciertos estamentos, ciertas personas, entre ellos muchos jueces, obradores civiles nombrados por Primo de Rivera, alcaldes, que no aceptan, o sea, que no pueden ejercer su mandato porque los que estaban anteriormente, elegidos supuestamente por votaciones, no cedieron.
Es decir, una dictadura, cuando hablamos de una dictadura, a veces se nos echa el mundo encima, ¿no? ¿De qué clase de dictadura me está usted hablando? Porque en la carpeta del ministro de Relaciones, el general Valle Espinosa, que hay en el Archivo Histórico Nacional, pues es un pedazo de cartapacio enorme, con papeles, con cartas, donde muchos de estos nombramientos recientes están manifestando su queja porque no pueden ocuparse del puesto que les han atribuido porque los anteriores no las dejan. De hecho, Iglesias Portal mantendrá una posición también de rechazo cuando interviene. Es el primer caso mediático en el que interviene, con algo que ustedes recordarán, que es el asesinato de los funcionarios de Correos del Tren Expreso de Andalucía. Para hacer una breve historia, muy breve, el sábado santo del año 24, creo que era el día 12, cuando el tren express que llega de Madrid a la estación de Córdoba se detiene en la estación, el funcionario de Correos va al coche correo a buscar la saca con las cartas, con los giros, con los valores declarados, y no le abren la puerta. Automáticamente avisa a su jefe, el jefe de las autoridades, supongo que sería la Guardia Civil, y cuando con la llave maestra consiguen abrir el vagón, pues se encuentran los cadáveres de los dos funcionarios de Correos brutalmente asesinados en un revoltijo de cartas, sangre, etc. Interviene el titular del juzgado de la izquierda, que curiosamente se llamaba así el juzgado, se llamaba el juzgado de la izquierda, que era Eduardo Iglesias Portal. Bueno, o sea, empieza sus pesquisas. Esto es un sábado. El domingo se reúne con carácter de urgencia el directorio militar. Hay que tener en cuenta que los tiempos no son los de ahora, es decir, ahora estamos súper comunicados por los WhatsApp, por las televisiones, pero en aquel tiempo la radio y la prensa escrita sobre todo, y la prensa escrita tenía un decalaje de un día. Bien, se reúne el directorio militar con carácter de urgencia para preparar un decreto especial, según el cual, en el punto primero, establece que todos los atentados contra funcionarios del Estado, a partir de ese momento serán llevados por la jurisdicción militar y no por la ordinaria. Ese decreto se le pasa a la firma al rey por la tarde y se publica en la Gaceta de Madrid el lunes. Estoy hablando, debe ser el lunes día 13, el día 14, a primera hora de la mañana. En un estado de normalidad, cabe suponer que el juez, con disciplina, entrega sus diligencias a la autoridad militar, que se va a hacer cargo de la investigación, pero esto no fue así. El juez se mantuvo firme en hasta pues, como 14-15 días más, cuando ya superpresionado por la audiencia, por sus propios compañeros, por la autoridad militar, en fin, por todos los estamentos, ya no tiene más remedio que ceder. Si observamos la prensa, los historiadores no suelen ver la prensa. Los historiadores buscan cosas más generales y emiten juicios sobre estudios más generales, pero los periodistas bebemos en nuestras fuentes. Si observamos la prensa de aquellos días, de aquellos 15 días, de Madrid, nos damos cuenta, bueno, pues que es la autoridad militar la que está haciendo las diligencias, la que está instruyendo el sumario. Si vemos la prensa de Córdoba, vemos que el juez Iglesias Portal tiene un protagonismo de primera. Hay declaraciones, los periodistas le siguen, él comenta. Es decir, ese acto de indisciplina, vamos a decir así, no es casual. No es casual. Ese acto de indisciplina obedece a una estrategia, que es la estrategia que la izquierda viene arrastrando de atrás y que va a ejercer 31, dices tú, inmediatamente. ¿De qué año hablamos? Claro, ya, 24. Hablamos del año 24 y tenemos un juez, en ese momento muy jovencito, que... Bueno, pero yo te preguntaba, es un poco rebelde y tú dices, no, estaba respaldado. Sí, pero te digo más. Pero mira, no tenía ningún pudor ni ningún miedo con la dictadura. Pero llega más, es que llega más. Con esa dictadura. Todo lo que motiva el comportamiento del juez es una carta de reprimenda que el general Valle Espinosa dirige al subsecretario de Justicia, quejándose de la actitud del juez. Y avala esa queja en dos asuntos. Primero, le dice, no entendemos la actitud del juez porque España está en estado de guerra y en un estado de guerra la cosa es muy seria. Y segundo, no le correspondía, es una cuestión técnica, no le correspondía a este juez iniciar las diligencias, instruir el sumario, porque los asesinatos no se han producido en su distrito. Los funcionarios habían sido asesinados, me parece que en Ciudad Real. Viajaron toda la noche, pues los dos cadáveres allí hasta que llegan a Córdoba. Bueno, ¿qué le supuso esto al juez? No, absolutamente nada. O sea, nadie le castigó, nadie le sancionó, nadie le apartó de la carrera judicial durante unos días, nada. Es decir, ¿pero el juez era tonto? No, el juez no era tonto. El juez
como sabía en qué charco se iba a meter, ya desde mucho antes, estoy hablando ahora del año 1915, hizo un plan B. Y es que sacó unas oposiciones, porque era un buen estudiante, era un tío listo, unas oposiciones como registrador de la propiedad. Él se casa, un breve apunte biográfico, en 1913 él llega a Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Y pegó un baguetazo, perdón de la expresión. No, o sea, perdón. Allí se encontró una joven guapa, sí, sí, mejorando el presente, por todos lados, con dinero, con mucho dinero. Había heredado unas enormes fincas con olivos y tenía un buen patrimonio y dinero, y una casa preciosa que todavía sale en los estudios arquitectónicos que hay de la provincia. Y esta señorita pues estaba sola, bueno, era una huérfana, con un padrastro que tenía sus intereses y sus cosas, y bueno, ahí aterriza el juez, un hombre joven, bien, con una buena posición social, y en 9 meses se casa con él. Y deja tirado a un primo, que se habían publicado las amonestaciones y todo. El primo tuvo buena suerte, luego en el 36 lo pasearon, se fue a Madrid y lo pasearon una vez. El pobrecillo. Entonces, no, pues claro, es que a mí me interesaba mucho el primo, porque digo, joder, pobrecillo, si te ponen el caramelo en la boca y te lo quitan, ¿qué va a ser de ti? Y luego resulta que cuando, bueno, no le dio el tiempo ni a saborearlo. Entonces el juez prepara un plan B por si acaso, y hace las oposiciones al registrador de la propiedad y sale. Nunca era el número 1 en las promociones, pero tampoco era el último. Y claro, registrador de la propiedad, automáticamente le destinan a las Islas Canarias. Claro, él no iba a ir a las Islas Canarias. ¿Cómo se va a alejar él del centro neurálgico de la política? Entonces, ¿qué hace? En el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le nombran oficial mayor. Como el cargo era incompatible con el de registrador, le pasan el expediente al rey y el rey decide que le va a dejar en situación de excedencia indefinida como registrador. Pero era un carguito que él tenía ahí en la mochila por si acaso. Por si acaso. A partir de ahí, claro, él desarrolla toda su historia. En los 100 años de honradez, bueno, te lo voy a resumir. Hace poco han salido las sentencias del tema de los ERE de Andalucía. Y Pepe Bono ha dicho: yo pongo la mano. Qué jodido, claro, ya sabemos. Claro, marca de la casa poner la mano, claro. Pasa que llegó tarde. Ya se lo habían llevado. De todas formas, es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. 600 y pico millones, da igual. Da igual, es la punta del iceberg. Bien, el juez empieza como hemos visto, muy joven, y llega a la República y, por arte de birloque, comienza a aparecer en todos los procesos, digamos, en todos los marrones que tiene la República, que de alguna manera hacer ver como que ha habido una digamos, legalidad, ¿no? Entonces empezamos con Sanjurjo, bien. Y bueno, yo tengo aquí unas palabras tuyas, vale. Cito textualmente una frase de Honorio, porque al parecer la sonada de Sanjurjo, que fue un poco con tintes cómicos, le da una posibilidad de empezar a cambiar todavía más rápida las cosas al gobierno de la República, sobre todo a España, que tiene demasiado buena fama. Bien, la fracasada conspiración del general Sanjurjo removió, por otra parte, a la sociedad española. Fue la espoleta que el gobierno necesitaba para incriminar a todos los personajes sospechosos de crítica y desacuerdo con el gobierno. Del ambiente creado tras los sucesos del 10 de agosto de 1932, hemos pasado al 32, Fernández Almagro valoraba que, y parafraseo, no importa contra quiénes había actuado Sanjurjo, el gobierno vio la conveniencia de atribuirle propósitos de restauración monárquica para justificar la persecución de fondo. Y él sentencia: la represión fue más cruel que cruenta. ¿Tú crees que Sanjurjo les sirve en bandeja de plata la posibilidad de poner en marcha el aparato de corrupción? Bueno, vamos a hacer una breve historia. Iglesias Portal llega al Tribunal Supremo en agosto del año 31. Me parece que es el día 1 cuando está su nombramiento en la Gaceta. Iglesias Portal llega al Supremo nombrado a dedo. Lo nombra el ministro, Álvaro de Albornoz, que también era del Luarca. Del Luarca sale lo bueno y lo malo. Entonces era su amigo, su valedor. Llegar a dedo al Supremo tampoco se debe entender como algo peyorativo. Y voy a poner un ejemplo paralelo.
Otro de los que llegan a dedo es Arias de Velasco y Lujigo, rector de la Universidad de Oviedo hasta el año 23, en el que cede el rectorado, él, dimite como rector por la llegada de Primo de Rivera, como acto de protesta. Arias de Velasco y Lujigo era un muy buen profesional, estaba muy bien valorado en medios profesionales, y le hacen presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Termino con Arias de Velasco. Fue fusilado en el año 36. Horrible, porque fue fusilado después de obligarle a presenciar el fusilamiento de 2 hijos. Es decir, que una cosa es la aplicación de la justicia y otra cosa es el ensañamiento. Y también había llegado a dedo, que es lo que yo trataba de decir. Bien, Iglesias Portal llega a dedo. Apenas llegar le van a dar el tema Sanjurjo, a medias. Con el tema Sanjurjo se instruyen 2 sumarios, principalmente. O 3. Uno era sobre el comportamiento propio de Sanjurjo, sobre los sucesos ocurridos en Sevilla, uno de los centros de operaciones, y el otro sumario era sobre los sucesos ocurridos en Madrid y en Alcalá de Henares. Iglesias Portal implica a 80 personas, entre civiles y militares, en su sumario, y los llaman a declarar, entre ellos José Antonio y Miguel. José Antonio estaba en Irún, o sea, en las antípodas de los escenarios del golpe. Y además tenía una coartada perfecta, porque había estado en Francia, en el sur de Francia, en el coche tenía una luz fundida y la gendarmería le sancionó con una multa. Él tenía el documento. Da igual. ¿Qué digo yo en ese párrafo y qué dice Fernández Almagro? Lo que realmente ocurrió. O sea, Sanjurjo no es que les prestara. Ellos aprovecharon el tema Sanjurjo para hacer de las suyas. ¿Cuál es hacer de las suyas? Coartar la libertad de cada una de las personas. O sea, es decir, a los 8 días del tema Sanjurjo, el gobierno saca adelante un real decreto en las Cortes en el que autoriza la expropiación de fincas rústicas y derechos reales de aquellas personas implicadas y no implicadas, incluso aquellos a los que los tribunales no habían llegado a incriminar. Hay una relación que se publica en el diario de sesiones de las Cortes, hay una relación que me parece que son 160 o 165 personas a los que les quitan las tierras. Sí, ponía como coletilla si el gobierno lo considera oportuno. Sí, claro, el gobierno revisa y dice, pues ¿por qué le detienen a José Antonio? Porque saben que está implicado, o sea, es decir, es medio aristócrata, etcétera. Según el camarada policía, cuando José Antonio le pregunta por qué me han detenido, dice, dado su apellido, se cree que está implicado en los sucesos del día 10. Es decir, y no le dicen más. Claro, ellos no solo es a título de causa y efecto, sino aquel que es sospechoso, o sea, como usted se llama Pérez, pues ya está, todos los Pérez para el trullo. Ya está, claro, que es lo que hacen. Tengo que decir que las fincas expropiadas, que se expropian, no es una declaración de intenciones, lo hacen. Luego en el año 33 les fueron devueltas, pero con una coletilla, es decir, a usted se le devuelve la finca, pero usted no tiene derecho a reclamar daños al Estado. Es que la derecha también siempre prudente, siempre prudente. Claro, bueno, hay una frase aquí que me llama mucho la atención de Azaña, que es: no quiero hacer héroes, sino mendigos. Claro. O sea, sí. El señor que ha pasado a la historia con tan buena prensa, daos cuenta, no quiero hacer héroes, sino mendigos. Bueno, es el mismo principio que aplica sobre la pena de muerte de Sanjurjo. O sea, Sanjurjo debería haber sido declarado como culpable de muchas cosas y por tanto pena de muerte. Azaña somete a votación un poco eso, y al final se inclina porque él dice, si le fusilamos lo vamos a convertir en mito, y yo no quiero mitos, quiero un tipo desprestigiado, que la gente pueda ver, además lo mete en el penal del Dueso, que es donde están todos los criminales, o sea, ni siquiera con un estatus de militar ni nada. Azaña era un agrio, era muy inteligente, pero era un agrio, no hay un comentario, o sea, yo creo que no reconoce ni a su madre algún mérito, para él todo el mundo es, pero en fin, sí, buena fama. Bien, en esta detención entendemos que José Antonio conoce al juez al que en el momento de su muerte le daría el abrazo. Este libro gira alrededor del juez y del abrazo final, que para nosotros es el primer gesto de reconciliación entre los españoles. ¿Crees que existe, con todo lo que has leído en ese momento, algún indicio de que ellos puedan empezar o intuir una amistad, no sé, en cualquier sentido, dado que las hijas del juez luego hablan con Miguel, le dicen que son amigos?
Bueno, vamos a ver, la historia es que ya en el año 55 las hijas de Iglesias Portal escriben una carta a Miguel Primo de Rivera, que entonces es embajador de España en Londres, pidiéndole pues que le eche un capote para poder volver a España. Ahí viene, luego me parece que luego hablamos más del tema. Bien, amistad. Yo creo que en castellano le damos al término, a la palabra amistad y al concepto amigo, lo hacemos muy elástico, lo adaptamos. O sea, tenemos un vecino con el que coincidimos en el ascensor por las mañanas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no pasa de ahí, ¿qué tal el tiempo? Pues muy bien, parece que va a llover, no pasa de ahí, pero resulta que ese mañana es un tipo notable y alguien te dice, oye, me he enterado que eres vecino de fulano, y dice, es amigo mío. No, es un señor con el que coincides en el ascensor y bueno, tienes un ambiente cordial. José Antonio, yo creo que se conocen en esa intervención, en ese procesamiento por el tema de Sanjurjo, si es que no se conocían antes, porque claro, José Antonio era una persona muy conocida en Madrid y además era un abogado en ejercicio, y el juez pues no era tan conocido, pero ya había tenido su oportunidad de salir en los papeles, ¿eh? Entonces yo creo que ahí es donde más se conocen, le toma la declaración, etcétera, y a partir de ahí pues se tuvieron que encontrar evidentemente en los juzgados, con las togas, ¿eh? Y como tampoco estamos hablando de un sitio de mucha gente en aquellos años, yo creo que ahí, pero amigos no, pero un ambiente cordial entre los dos sí, y además teniendo en cuenta que José Antonio es un personaje absolutamente cariñoso con la gente y muy abierto, ¿no? El juez era un poco más retraído y un poco más tímido, pero yo creo que eso es cordialidad más que amistad. Bueno, hemos hablado un poco de que el juez aparece como con una rebeldía que no es real, porque realmente tenía detrás algo que siempre era su cama, ¿no? Pero sí se comporta, se enfrenta a lo que ve injusto, algo que no te va a dejar de hacer a continuación. Entonces, continúa después de la operación de Sanjurjo una ingeniería genética o social en el Tribunal Supremo. Iglesias Portal pasa de la sala segunda a la tercera, de lo criminal a lo contencioso administrativo, hasta que el Estado necesita de nuevo sus servicios en el deliberado asesinato de Calvo Sotelo, el jefe de la oposición tras las elecciones de febrero del 36. Vale. En tu libro no hay juicios de valor y eso te honra. Sin embargo, en la exposición que vas haciendo de los hechos queda clara la competencia de este juez y queda claro que hace muy bien su trabajo. Entonces, pienso que no es posible que se le pasen por alto, por ejemplo, las amenazas que le hacen a Calvo Sotelo desde el Parlamento, por ejemplo, Casares Quiroga o La Pasionaria, que en su línea, un poco antes de asesinarle, dice: este hombre ha hablado por última vez. Socialista Prieto, por ejemplo, hace ese tipo de amenazas en la prensa. Tampoco se le puede pasar al juez que el único que hace una reseña sobre el cuerpo muerto de Calvo Sotelo, del que ya se hablaba por todo Madrid, fue él ya, y la censura socialista, la de los 100 años de honradez, retirar la edición inmediatamente. Bien, Iglesias Portal sustituye al juez instructor de la causa, Ursicino Gómez Carbajo, después de 15 días. No, vale, pues cuéntanos qué pasa ahí, porque la causa iba perfectamente, al parecer, con este hombre, y cuenta la anécdota del nieto de este hombre. Bien, Iglesias Portal es nombrado, es decir, se produce el asesinato de Calvo Sotelo, como todos sabemos, la madrugada del día 13 de julio. Entonces, quiero aprovechar para decir, el cadáver de Calvo Sotelo fue tirado como un despojo, que es que eso también dice mucho de los asesinos, en las tapias del cementerio de la Almudena. Es que en algunos sitios, y sobre todo en Internet, que es menos fiable y menos riguroso, hay quien dice que fue depositado en el depósito. No, fue tirado como un despojo y ahí están las fotografías. Creo que nosotros insertamos una fotografía del cadáver absolutamente, ¿no?, como el que tira un fardo. Entonces, ¿quién empieza la instrucción del sumario? El juez que está de guardia ese día en Madrid, que es el juzgado número 3, cuyo titular es Ursicino Gómez Carbajo. Dice el profesor Alfonso Bullón de Mendoza que Ursicino Gómez Carbajo era muy fiable para la República,
porque se había especializado en perseguir falangistas. Y yo tal cual, pero citando la fuente, porque yo no invento nada, lo digo. Durante una presentación en Madrid, al terminar la presentación, estábamos firmando libros y se acerca un señor muy educado y me dice: oiga, yo soy nieto de Ursicino Gómez Carbajo. Ya le he liado. Digo, ¿y es usted juez? Dice, soy catedrático de Derecho Romano. Pero muy educado. Y me dice, no, solamente era para decir, digo, bueno, yo a su abuelo no le he puesto mal. Dice, no le pone usted mal. Pero dice usted una cosa que ya sé que no lo dice usted, lo dice, que mi abuelo estaba especializado en perseguir falangistas. Dice, no es verdad. Dice, mi abuelo lo que hace es ejecutar una denuncia del director general de seguridad. Ayer me preguntaban en Madrid unos amigos, oye, entérate de esa resolución porque no la encontramos en internet, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues hay que empezar a buscarla. Entonces, atendiendo a una denuncia del director general de seguridad, que era el tipo de los cuernos, ustedes lo saben, lo de los cuernos, yo luego lo contamos, porque es muy gracioso. Mayor. Pues el juez, claro, cierra las sedes de Falange y cita a la cúpula del partido. De José Antonio para abajo. El juez los cita en una dependencia y hay personaje de los que están citados, muy conocido, que empieza a investigar. Abre una ventana y dice, joder, la calle está aquí. O sea, si damos un saltito, estamos en la calle, no hay ni rejas ni nada, ni policía en la puerta, nos vamos y se acabó. Y se lo dice a José Antonio. Claro, José Antonio, con esa generosidad, dice, no, pues no podemos hacer eso. Pero José Antonio, pero si es saltar, no podemos hacerlo. Hombre, el juez ha tenido la deferencia de citarnos aquí, nos podía haber encarcelado hasta que nos fuese citando para tomar declaración y nos ha dejado aquí, como vas a irte por la puerta, por la ventana sin más. El personaje era Raimundo Fernández Cuesta. Podías haber hecho la pregunta, ¿alguien sabe? Bueno, entonces, Ursicino Gómez Carbajo, y ahora vamos ya en materia de lo que tú preguntabas, hace una investigación ejemplar, porque no trabaja 15 días en el caso, trabaja un día. Pero es que en un día él va al cementerio de la Almudena, reconoce el cadáver, él no es el forense, él simplemente iba a una inspección ocular, regresa, descubre en el cuartel de Pontejos, famoso, se entera por los partes de guardia qué compañía estaba de guardia y de servicio esa noche. Cita desde el capitán para abajo a toda la compañía. Hay otra anécdota, el capitán sabe por dónde van los tiros, y claro, lo de los tiros lo añado yo, ¿eh? Y llega un momento que, claro, los policías están nerviosos, los guardias están nerviosos, y él se va, le dice al juez, mire usted, señoría, estoy muy preocupado, mis hombres están muy nerviosos y están armados. Y el juez le dice, bueno, pues haga usted una cosa, lléveselos a Pontejos, desármelos y me los vuelva a traer. Es decir, ese era el juez Ursicino Gómez Carbajo. Descubre la camioneta plataforma, me gusta decir camioneta plataforma hispano-suiza número 17, que es en la que se comete el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo. La habían lavado 2 veces para quitar los restos de sangre. Y el juez tiene un acto de reflejo, yo creo. Coge una horquilla, lo pasa entre 2 tablas, porque el piso era de tablas, y manda a analizar lo que ahí sale. Y ahí aparece sangre. Y entonces interviene la camioneta y dice, esto no se toca. En fin, había conseguido hasta descubrir el nombre del conductor. Me parece que era Cambronero. Hablo de memoria, no estoy muy seguro. En fin, la actuación del juez es impresionante en prácticamente un día. Pero las autoridades dicen, aquí el que se tiene que hacer cargo de la investigación es Iglesias Portal porque es de los nuestros. Así que nombran un tribunal especial presidido por Iglesias Portal. El oficial, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era también de la cuerda. Y el secretario se llamaba Emilio Macarrón. El robo el secuestro, el robo del sumario ocurre el día 25 de julio. Esto lo cuenta Gibson, o sea, aunque no es fiable para muchas cosas, pero ahí es bastante meticuloso. Es decir, ellos ocupaban una saleta en el Tribunal Supremo, que es donde se reunían los 3 y allí mandaban a citar a la gente, tomaban declaración, transcribían lo que decía y lo unían, esa pieza la unían al sumario y ya está. Bien. Entonces estamos en un sábado, 1:30 de la tarde aproximadamente, y allí se presentan un grupo de milicianos, todos con el mono azul y los correajes estos de cuero típicos y fusiles Mauser. Y uno, que dice ser el jefe del sector de la izquierda, es el que hacía de jefe.
y les dice a los porteros que tienen que ver al juez porque tienen que ver el sumario a ver que tienen ellos cosas que decir ahí. Y a la puerta le dicen, el juez no está, ha salido, y ustedes no pueden entrar, entran por la fuerza. Van a la saleta donde está reunido, donde se supone que se reunía el tribunal. Allí solamente está el secretario. Y el secretario estaba ordenando el sumario y guardando unas piezas. Como eran 10 o 12 milicianos, uno de ellos ve el sumario, lo coge, lo mete en una cartera, dice, ya lo tengo, vámonos. Y se van, pero se quedan dos. Dos se quedan custodiando al secretario y a los bedeles que estaban allí. Una hora después viene el juez. Viene el juez, le deben de avisar en la puerta, señoría, ha pasado esto, o hay un follón ahí con ustedes y no sé qué pasa, y por aquí y por allá. El tipo va para allá, con una mano, esto me lo han descrito sus nietos, con una mano abre la puerta, el picaporte, pero no termina de entrar, se queda, claro, al abrir la puerta y le ve su secretario, le dice, señoría, nos han robado el sumario. Y uno de los milicianos dice, pase, pase, que quiero hablar con usted. Más o menos, ¿no? Es una conversación informal, pero para que se haga una idea. Entonces él, antes, o sea, lejos de pasar, lo que hace es cerrar la puerta y echar a correr por el pasillo para refugiarse en la fiscalía, que está al fondo. Y detrás de él sale un miliciano, accionando el fusil. Me dicen los nietos, no sabemos si quería dispararle o intimidarle. Digo, no, más bien intimidarle, pues si hubiera querido dispararle, vamos, con un Mauser a 15 metros lo fríe. Mientras el miliciano corre detrás del juez, aparece un escolta del juez, de apellido Quirós. Y el escolta saca su arma reglamentaria y el miliciano se para, se da la vuelta y echa a correr, pero en dirección contraria. Y llama a su compañero y entre los dos desaparece. O sea, el secuestro es cómico. Y es un poco curioso. Qué curioso, no estaba el juez allí en ese momento, hombre. Yo no tampoco quiero acusar, pero bueno, es curioso. Hombre, en un momento en el que las balas no tardaban mucho en salir de la pistola. Imagínate, pues, estamos hablando del 25 de julio. Claro, es un poco una escena 25 de julio. Bien. Bien, este es el primer marrón para el que Este llaman... es el segundo. El segundo. Primero San Jorge. Para el que llaman, vale. De ahí parece ser, de la segunda sala del Tribunal Supremo pasa a la Junta de Inspección de Tribunales de Murcia, que esto ya empieza a ser otro mecanismo de depuración ideológica. Sí. La guerra está en marcha y están cambiando sus jueces inmediatamente. Los de los 100 años de honradez, no olvidemos nunca. Y los de la democracia infinita. Bien, vamos al tercero de los marrones, que es el juicio de José Antonio. Intentan darle un poco de veracidad y hacerlo un poco más serio, porque este hombre al fin y al cabo hacía su trabajo, otros parece ser que ni siquiera hacían esto. Cuéntanos. Bueno, en el juicio de José Antonio hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, después del famoso asalto a la cárcel Modelo, que se produce el 22 de agosto del año 36, con la matanza, como todos sabemos, entre otros de Melquiades Álvarez, que en realidad era el abogado de José Antonio. Después de esto, el día siguiente, o sea, el día 23 de agosto, las autoridades de la República crean los llamados tribunales populares. El grado de objetividad de estos tribunales era tan simple como que todos los miembros, que eran 14, según establecía el reglamento, tenían que pertenecer a los partidos políticos del Frente Popular o sus sindicatos. Con lo cual, ya no vamos a decir José Antonio, cualquier persona de la CEDA, desde luego lo tenía crudo con él. Bueno, ¿qué garantías ofrecía un jurado de estas características? Bien, el reglamento decía que el jurado debería estar presidido por un profesional. Pues, bueno, las autoridades de la República vuelven a echar mano de su peón de confianza, que es Iglesias Portal, y le nombran presidente del jurado especial que va a juzgar a José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, Margarita Larios y algunos más. Con todo el respeto para los algunos más, es que no recuerdo los nombres para citarlos. Entonces, bien, aquí ahora yo no entro pormenorizadamente en el juicio porque eso lo han hecho otros autores, pero yo sí cuento un poquito para que el lector entre en situación. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué capacidad de maniobra pudo haber tenido el juez en el jurado? Yo creo que sinceramente ninguna. Yo creo sinceramente ninguna. Pero eso al juez no le exime de responsabilidad. Porque si, como dicen sus hijas, eran amigos, él no debería haber aceptado ese nombramiento. O sea, es que es un principio en el derecho, es decir... O sea, yo, mira, no, pon a otro porque es que es amigo mío, yo no puedo juzgar. Así es que es un poco también oscura su figura.
en ese sentido. Yo escribí un artículo hace 20 días o así, en el que yo le otorgaba al juez el haber blanqueado, digamos, el proceso. Es decir, la presencia de Iglesias Portal en el proceso de José Antonio, cuya sentencia ya parece ser que venía dictada atrás y desde muy lejos, pues lo que servía era para darle validez a ese asesinato, para blanquear un proceso lleno de lagunas. Es que no tiene otro sentido. Si el juez se presta a eso, pues sigue estando en una posición bastante, para nosotros, ¿no?, bastante crítica. Pero es muy curioso porque cuando hicimos la presentación en Madrid, que fue el 17 de octubre, me parece, un magistrado del Tribunal Supremo, jubilado, pero que está dedicado, pues tiene un despacho y está dedicado a esto, me dice: es que es muy comprometido tu libro para nosotros, porque según lo que yo tengo entendido, al juez le pusieron una pistola en el pecho para obligarle. Y digo, no, eso es mentira. Es que a mí me lo han dicho sus nietos, que son amigos míos. Digo, y también son amigos míos. Y ya te digo yo que eso es mentira. Es decir, ¿cómo se justifica? Entonces, capacidad de maniobra del juez en el juicio de José Antonio, a mí me han dicho, con José Antonio ninguna, con su hermano un poquito. Sí, ahí estaban las pruebas. Bueno. Su hermano y su cuñada salieron vivos y él estaba ya no fue condenado de fácil. antemano. En ese acto, yo creo que lo contamos ahora, ¿no?, lo del abrazo. Sí, perfecto. Bueno, en ese acto, cuando de madrugada el juez, como portavoz del Tribunal Especial, anuncia la sentencia, el veredicto, y comunica lo que ya sabemos todos, José Antonio sube al estrado, le da un abrazo y le dice: siento lo que por mi causa estás pasando. Esto lo cuentan sus hijas, las hijas del juez, y se lo cuentan a Miguel Primo de Rivera, con un condicional. Es una carta que se ha transcrito 2 párrafos, nada más. Y en el condicional, si usted estuvo en el juicio, hombre, se fue condenado a cadena perpetua. Y cuando a mí me pasa, o sea, cuando yo leo eso, digo, pero ¿por qué condiciona si usted estuvo en el juicio, si él sabe de sobra que estaba en el juicio? O ellas saben de sobra. Pero bueno, no me han sabido explicar la razón, pero está condicionada la frase, es decir, es un condicional. Si usted estuvo en el juicio, recordará que su hermano, que en paz descanse, subió al estrado, abrazó a nuestro padre, tal. Bien, es que me voy a empezar a volcar y cuento todo el libro. No, eso es claro. Me vengo arriba. Eso es lo que no debes hacer. El tema es un poco ver cómo este hombre que no había sido inocente, Miguel Primo de Rivera, desde Londres, contesta a esta carta: si por mí es, no tenga usted problemas, que su padre volverá a España. Vamos a dejar eso para el final, para darle más. Bueno, seguimos con el Vamos juez, a seguir cronológicamente. Con la justicia de la República y los 100 años de honradez, que todavía nos pillan, ¿no? Vale, pasamos a un marrón siguiente, y esta vez es uno de los suyos. Sí. Esta vez es el asesinato de Andrés Nin, que lo hemos comentado antes. Viene precedido por una mini guerra civil en Cataluña. Dentro de la guerra civil, los egos se disparan en el Frente Popular y nadie se atiene ni a razones ni a disciplina ninguna. Además, entran en juego los espías de Stalin y la gente empieza a desaparecer dentro de los 100 años de honradez de una manera misteriosa. A ver, cuéntame. Bueno, efectivamente, de los 4 grandes juicios o procesos que al juez le toca protagonizar en la República, el cuarto y último es el juicio al POUM, a la cúpula del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. En mayo del 37, el POUM, apoyado por la CNT y su brazo armado, la FAI, se rebelan contra el poder establecido en Barcelona y organizan un cacao tremendo, una semana de barricadas, tiros, muertos, etc. Este suceso lleva a la caída del gobierno de Largo Caballero, que es sustituido por Juan Negrín. Inmediatamente que Negrín se hace cargo, empieza a acumular guardias de asalto de las provincias limítrofes para solventar un poco el problema y tranquilizar un poco la cosa. Y empieza a depurar responsabilidades. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Quién lo ha hecho? Y la policía empieza a actuar. Un militante del POUM que tiene una historia muy bonita, se llama Víctor Alba. Bueno, Víctor Alba es el seudónimo. Él se llamaba Pedro Pagés, yo no pronuncio catalán. Pedro Pagés. Perdón, Paco, por favor.
Pues un militante del POU que firma con el seudónimo Víctor Alba nos cuenta que las investigaciones de la policía, de los guardias de asalto y de la policía de Negrín se centran sobre todo en el Partido Obrero, en los militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista. Por una razón, porque la CNT y la FAI estaban muy identificados con Cataluña y Cataluña con ellos. Y el miedo que Negrín tuvo es que si empieza a escarbar y empieza a detener gente de anarquistas y demás, probablemente podría haber tenido una revuelta social. Pero los del POUM eran... Además, era una exigencia de Stalin. Stalin había declarado la guerra. Stalin declaró la guerra, bueno, yo creo que a él mismo. Yo creo que veía una sombra y se pegaba. Pero claro, las guerras de Stalin eran peligrosas porque liquidaba a la gente sin más. Entonces Stalin ya había empezado la persecución a los trotskistas. El Partido Obrero de Unificación Marxista era de corte ideológicamente trotskista. Y Stalin, como consideraba que España era, pues, la última punta del imperio soviético, imponía los mismos motivos para acabar con la gente. Y la pasionaria, que era, con perdón de las señoras, una loca al coño, pero muy peligrosa, pues claro, se creó una especie de propaganda. La propaganda oficial decía que los del POUM eran espías de Franco y de la Gestapo, para justificar el que les metieran mano. Y la pasionaria era de las que decía: vale más matar a 10 inocentes a que se libre un solo... O sea, es que el sentido de la equidad de esta también era... Joder. Su línea. Dice Víctor Alba, que es la fuente principal que seguimos aquí, que Negrín llama a su despacho a 3 de los 5 magistrados, bueno, 3 no, a 3 personas influyentes, al final hubo 5 magistrados, para pedirles la pena de muerte para los 14, me parece que eran 14 detenidos, 14 implicados. Uno de ellos, André Unín. André Unín lo sacan para un interrogatorio, estaba en Barcelona, se lo llevan a Madrid y desaparece. Es decir, de Madrid, Alcalá de Henares, al Pardo, no se sabe. Se han hablado muchas cosas de André Unín, de que lo despellejaron vivo, se han hablado muchas cosas. Entre unos y otros, ¿cómo es el refrán? Entre todos lo mataron. Entre todos lo mataron y él solo murió. Él bueno, solo desapareció. André Unín desaparece, pero entonces la policía española dice que no, que es la cosa de los rusos. Es que aquí los rusos tenían una delegación, O sea, los rusos tenían una delegación que va a intervenir, luego contaremos más cosas de los rusos, había muchos. Además, hace poco había unos espías rusos por Cataluña también, ¿no? Con el procés, ¿no? Es que nosotros venían siempre a Cataluña, empezaban la visita a España por Cataluña. O sea que ahí hay algo. Ahí hay algo. Bueno, pues resulta que nada, bueno, André Unín desaparece y cuando después de 14 meses de prisión, nadie decía nada y al final se fuerza. Negrín llama a su despacho a Iglesias Portal, a González Peña, que era el ministro de Justicia, y no me acuerdo cómo se llamaba el presidente del Tribunal Supremo. Y a los 3 les pide pena de muerte para los 14 implicados. Claro, no debió ser fácil convencerlos, porque Negrín ya al final, casi tirando la toalla, decía: bueno, vosotros condenarlos a muerte, que ya me encargo yo de salvarles la vida, de los indultos. Pues nadie se fiaba de él, claro. Al final, para hacerlo más breve, los implicados fueron condenados a 15 años de prisión por tenencia ilícita de armas, desafío a la autoridad, bueno, una serie de penas ahí. Y el tribunal publicó una nota que decía: estos señores han sido condenados por su participación en los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, y no por ser espías ni de Franco ni de la Gestapo, porque sobre sus espaldas hay una larga trayectoria de lucha antifascista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el último marrón. Iglesias Portal está en ese proceso como presidente del tribunal, ojo con el Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Cuando yo voy al Tribunal Supremo y pregunto: oye, dame la información que tenga, la carpeta, lo que haya aquí sobre las chicas del archivo, estaban encantadas porque les parecía un nombre precioso del que nunca habían oído hablar. Muy democrático. Sí, total. Bien, a partir de ahí ya pasamos, creo que al exilio, ¿no? Sí. Bueno, los nacionales entran en Barcelona y este señor pues se va al exilio. Bueno, yo creo que aquí reseñar que con los suyos sí fue, o sea, sí les salvó la vida, de alguna manera. Claro, sí, hay un apunte ahí muy curioso. Sí, hay un apunte muy curioso. Es que yo te decía, ayer me parece que hablábamos, que Iglesias Portal tiene una actitud contradictoria. De los 4 grandes procesos, de los 5, incluyendo lo de Córdoba,
en dos de ellos él manifiesta una personalidad asombrosa, no se deja milanar por el poder, lo hace contra Primo de Rivera y lo hace contra Negrín. Claro, también había que distinguir, no todos los rojos eran iguales, unos eran peores que otros, no es que ninguno fuera bueno, cuidado. O sea, los trotskistas son los otros comunistas, pero no son los comunistas buenos, no, los comunistas buenos no hay ninguno. Entonces, claro, ¿qué ocurre con Iglesias Portal? Que él está a favor del bloque de Indalecio Prieto, porque es donde milita Albornoz, tanto cuando era como cuando no era cargo. Y Negrín supone otro bloque. A nadie le va a negar a Negrín una capacidad intelectual impresionante. Ese demócrata, sí, digo, Negrín. La capacidad, pero claro, la inteligencia puesta al servicio de la maldad puede ser tremenda. Sí. Entonces, Iglesias Portal, pues claro, es uno de los que manifiestan su oposición a los planes de Negrín, que en definitiva eran los planes de Stalin. Bien. Hablando precisamente de Prieto, dices en tu libro que, bueno, de aquí pasamos al destierro y dices en tu libro que con la República en el destierro sigue habiendo unas sombras negras, a pesar de lo cual Miguel le salva la vida, le trae a España para que termine con su familia. A pesar de todo eso, sigue habiendo unas sombras negras con la República en el destierro, y aquí es muy protagonista Prieto, otro que también tiene muy buena prensa, sí, y que creo que se hizo bastante rico con este tema. Bueno, la situación del exilio, como tantos otros españoles, en el año 39 los nacionales entran en Cataluña, en Barcelona, y los republicanos se marchan. Yo antes, uno de los oradores ha hecho una frase que a mí me ha evocado un pensamiento mío. Me parece que ha sido: una guerra civil no gana nadie. En una guerra civil perdemos todos. Es evidente que hay vencedores y vencidos. Pero frente a la propaganda oficial, que ahora con la memoria histórica nos hace creer que mientras unas mujeres lloraban a sus hijos muertos en el campo de batalla, la izquierda, los de derechas estaban bailando la jota de alegría por haber ganado la guerra, eso es una falsedad. Los muertos duelen lo mismo, sean del bando que sean. Y en una guerra civil caen por los dos bandos, y muchos. Y lo que es peor, deja un pozo de amargura, que lo recomendable sería pasar la página con las injusticias que pueda haber. Claro que yo entiendo perfectamente a aquel que ha perdido a un ser querido y que pueda estar en una cuneta. Pero ¿quién lo reclama? ¿El nieto? ¿El bisnieto? Voy más lejos. Y me voy a meter en un charco, pero voy más lejos. Respetando los sentimientos de todo el mundo. ¿Te va a resarcir del dolor tener una calavera con un agujero de bala en la cabeza? En vez de conciliar y reconciliar y tirar para adelante y mirar al futuro, nos enzarzamos de nuevo en el y tú más, y tú más, y tú más. Se van al exilio y se van a México. En el libro se cuenta la aventura. El libro, yo creo que a partir de aquí alcanza otro tono. Es más, no es una novela en absoluto, pero alcanza un poco el tinte del libro de viajes, ¿no? Porque la pericia que pasen y tal. Él llega en octubre, Iglesias Portal, llega en octubre del 41 a Veracruz. La historia del barco también es una historia muy bonita, porque... Y del pillaje. Sí, había listas, claro, es que México al principio abre los brazos, luego ya México no abre los brazos, ya no quiere que vayan políticos, los políticos no le aportan nada, quiere que vayan profesionales, que les enseñen. Entonces ya empiezan a cuestionar quién va y quién no va, pero claro, los que corren peligro son los políticos, no los profesionales. Entonces Indalecio Prieto fuerza a Lázaro Cárdenas, en fin, esto es una historia, ahí está contado, y yo creo que es muy entretenido y muy interesante. Bien, ¿qué pasa? Que él llega a México y lo primero que hace, Iglesias Portal, es una declaración donde manifiesta su inquebrantable lealtad a la República. Dice José Luis Avellán que los refugiados políticos del año 39 tenían 4 características que no habían tenido los refugiados políticos de otras épocas. O sea, refugiados políticos aquí, cuando la guerra de la independencia, se van los afrancesados, que estuvieron denostados hasta que Marañón escribe a favor de ellos, en el año 30 y tantos. En fin, esas 4 características son la inquebrantable lealtad a la República. La segunda, que por primera vez emigran españoles a países hispanoamericanos.
La tercera era que se va un cuerpo de Estado, no se va un estamento, no se van los intelectuales, o se van los militares, o se van los policías, o se van los jueces, porque algunas leyes les hayan afectado. Se va las Cortes y su presidente, se va el gobierno y su presidente, se van militares, se van magistrados, se van, en fin, escritores, artistas, un cuerpo de Estado. La cuarta característica es muy curiosa porque dice que destaca el enorme esfuerzo por mantener vivo el recuerdo y la existencia de un régimen que había caído el 1 de abril del 39, que era la República. Pues efectivamente, Iglesias Portal encaja perfectamente en las cuatro características. Voy a decir que personalmente él se va sin su familia, él se va solo, porque allí tiene familia y allí tiene amigos también. Allí estaba Álvaro de Albornoz, allí estaba Luis Ochoa, hermano de Severo Ochoa, que había sido primer alcalde constitucional de Luarca, familias amigas de toda la vida. Él, y en ese Portal tenía muy buena amistad con la madre de Severo Ochoa. Y Severo Ochoa era un antipático y un estúpido, como todos los grandes genios. O sea, yo lo digo así de claro porque es que me da lo mismo, que yo es que lo he vivido. O sea, un auténtico imbécil. Pero lo que pasa es que era un genio. Claro, cuando los periodistas, después de una charla que hizo, que no entendíamos nada de lo que decía, pero los periodistas somos bastante torpes también, hay que decirlo. Pero claro, cuando te habla un genio de ese nivel y te empieza a hablar de la bioquímica, pues tú allí estás cogiendo moscas. Y cuando alguien interviene y dice, no, va a haber una rueda de prensa, y nos acercamos a la rueda de prensa y un compañero le dice, mire, profesor, ¿usted nos puede traducir lo que ha dicho a un lenguaje más asequible para que nosotros lo podamos transmitir a nuestros lectores? Bueno, nos puso a caer de un burro, con lo cual yo cogí y me fui. Digo, yo no me reconozco ni de Luarca con este, vamos. Pero era un genio. Dicen, y tengo que decir en su favor, bueno, yo compartí con él un premio que nos dieron ayer, eso es bastante amable aquel día, pero aquel día estábamos en el campo disfrutando. Tengo que decir que según algunos biógrafos, él se separa de Negrín precisamente por la afición que Negrín tenía a la política, cosa que Severo Ochoa no compartía, pero que la familia Severo Ochoa evidentemente cojeaban de la izquierda, bastante. Pero claro, eran los burgueses que jugaban a la izquierda. O sea, no eran obreros que hubieran podido justificar una revolución social con cualquier signo, me da igual. El que no le llega el sueldo, el que malvive, el que está hacinado en una checa, el que vive los peligros que comporta el hacinamiento y el gueto, padres alcohólicos, madres mal vestidas, mal comidas, poca higiene. No, estas familias eran familias burguesas que jugaban a la izquierda, porque cuando tienes el estómago lleno, pues eso está interesante. Pero bien, Iglesias Portal, es que nos van a dar aquí las tontas. Iglesias Portal llega a México y él declara las cuatro cosas. Bien, ¿qué ocurre? Que el avispero político republicano se agita un poquito y en el año 45 se renuevan los cargos. Entonces, Indalecio Prieto, que era uno de los malmetedores, consigue que definitivamente Negrín ceda y en su lugar, bueno, nombran presidente de las Cortes a Barrios, a Martínez Barrios. Giral, presidente de gobierno, y de ministro de Hacienda, otro masón. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya me acuerdo bien. Barcia Treyes. Claro, para mantener los estamentos de la República en vivo, es decir, las instituciones, necesitan dinero. Las dos instituciones que ayudaron teóricamente, ayudaron a algunos refugiados, fueron la JARE, Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, creada por Indalecio Prieto en julio del 36, y el SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, creado por Negrín en febrero del 39. El problema de estas organizaciones es que necesitan dinero. Si no hay dinero, ¿qué van a hacer? Pero ya Negrín, que era muy previsor y muy listo, se había preocupado de tener dinero. Es decir, el año 36 no solamente es el tema de la justicia, sino que en el año 36 el señor Azaña le firma un decreto reservado a su ministro de Hacienda, que era Negrín, en cuyo primer artículo le otorga plenos poderes para disponer de los fondos de las reservas de oro y plata del Banco de España y billetes. El Banco de España era la cuarta reserva de oro del mundo. La cuarta reserva de oro del mundo. El segundo decreto decía, el gobierno dará cumplida cuenta a las Cortes. Pues, que yo sepa, nadie le ha preguntado. Ni a Zapatero, ni a Felipe González. Digo, los miembros del PSOE, no es una cuestión de PP o PSOE, no, es que eran ellos, los del PSOE. Pues nadie le preguntaba a un miembro del PSOE, a un secretario general, ni a este copiatesis nadie le ha dicho, ¿cuándo va a convocar usted un pleno de las Cortes para explicar a los españoles? O sea, no a Franco, no, ni a la derecha, no, a los españoles, a todos, incluidos los socialistas.
¿Dónde está ese fabuloso tesoro que los españoles tenían en el Banco de España y que ustedes dilapidaron? Sabemos dónde está. No hace falta que nos contesten, pero sería un gesto que convocaran a las Cortes para explicarlo. A lo mejor lo de los 100 años de honradez empezaba ahí. Te van a decir que es cosa del pasado. Sí. Franco no. No, es cosa de ellos. Bien, ¿dónde están? Pues muy sencillo, un ruso. Si los seres son del pasado, eso Un ruso con órdenes de Stalin, el camarada Orlov, era listo. Orlov era listo. Viene a España en una misión especial, entra por Cataluña, como he dicho antes, y llega a Madrid. Y en Madrid presencia el cargamento de un convoy especial que con el oro y la plata del Banco de España, 10.000 cajas, son transportadas a Cartagena, donde serán embarcadas en 4 barcos soviéticos. Iba a decir rusos, no, hablando con propiedad, soviéticos. 10.000 cajas. De las 10.000 cajas son enviadas a Rusia 7.800. 2.000 por órdenes de Negrín a Francia. Y 200 se pierden. 200 se pierden. Ese es el primer expolio que hacen del Banco de España. El primero. El segundo es que como Negrín era listo, porque es que era listo, por eso he dicho, la inteligencia al servicio de la maldad puede ser demoledora. Él crea un organismo que se llama la Caja General de Reparaciones para quedarse con todo aquello que incautaban. Expropiese. Es que... todo aquello, pues eso, un aristócrata que el hombre asustado se había ido y había dejado allí la casa abierta y ellos entraban, se incautaban el nombre de UHP, levantaban el puño derecho, UHP, incautado. Y lo que había dentro, pues para la bucha, es decir, dinero, joyas, cuadros, obras de arte. Esa Caja General de Reparaciones que administraba Amaro del Rosal, UGT, que luego salió tarifando con su jefe. Bien, volvemos al exilio. El señor Negrín se utiliza a un filipino para comprar un barco de lujo que se llamaba el Vita. Todos hemos oído hablar del Vita. Y cuando cree, llegado el momento, allá por el año 38 finales, 39, da orden de llenar las bodegas del Vita y lo manda a navegar. La situación es un poco cómica porque me parece que era un médico, el doctor Puche, el que iba al cargo del cargamento, o no sé si este se tenía que unir en La Habana. Me parece que el barco tenía que ir a La Habana y allí se unía un miembro enviado por Negrín de máxima confianza, pero cuando no se coordinan, porque este señor se puso enfermo y cuando llega a La Habana el barco ya se había ido. Claro, el barco llega a Veracruz, aguas de México, y tiene un problema. Si atracan puerto y las autoridades portuarias mexicanas lo revisan, ¡buah!, se quedan con lo que hay allí. Y se quedan en alta mar, pabellón de Estados Unidos. Pero también ahí corre peligro, porque la Marina americana está buscando submarinos alemanes. Así que si la Marina americana lo aborda, también se quedan con la pasta, porque el dinero le gusta a todos. Así que en la situación tan apurada, lo que hace el que está al mando de la expedición es llamar a Indalecio Prieto porque le conocía. Indalecio Prieto tiene un lapsus, porque no calcula muy bien la cosa y al principio casi que lo rechaza, pero enseguida, como era también listo, se da cuenta y dice, no, vale, habla con Lázaro Cárdenas, que era otro de los, como Bono, de los que ponía la mano, y entonces le dice Lázaro Cárdenas, tráete el barco a puerto que yo me encargo de un convoy que lo lleve a México capital. Y para allá van cajas. Bien, todo eso es muy gracioso y está muy bien, si no fuera que claro, es el dineral. Pero la cosa se pone complicada cuando las propias autoridades mexicanas denuncian que se están fundiendo monedas de oro que pertenecen a colecciones de numismática únicas en el mundo. Y como Indalecio Prieto es listo, ahí se da cuenta y dice, coño, a ver si me va a caer a mí un marrón con esto. Y como paralelamente el gobierno de la República recién renovado necesita dinero para financiarse, pues Prieto le dice a Barcia Treyes, ministro de Hacienda, oye, si yo te paso los fondos que tengo aquí del Vita y con eso navegáis. Se nombra una comisión, 3 miembros por parte del gobierno, 3 miembros por parte de la Junta de Auxilio a los refugiados españoles, la JARE. Por parte de la JARE, uno de los 3 es Indalecio Prieto. Y por parte del gobierno de la República en el exilio se nombra un subsecretario de Hacienda, un miembro del cuerpo de Intendencia de la Armada y a Eduardo Iglesias Portal. Resumo, tenían que hacer un informe para aclarar las cuentas y, en fin, dar el visto bueno y validar todo aquello. Y Prieto, muy listo, lo que hace es blanquear su gestión al frente de aquello. El informe lo presentan por separado. Entonces, claro, el ministro no le cuadra. Dice, vamos a ver, son 3, y son 3, tenéis que firmarlo juntos. A los 15 días deciden firmarlo juntos.
Y en conclusión, las conclusiones finales del informe es que bueno, que sí, que aparentemente todo está bien, pero que no se puede aclarar bien la cosa porque como no se parte de un inventario, como no sabemos de qué partimos, pues no sabemos dónde hemos llegado. Si lo que se ha gastado está bien gastado, no sabemos nada. No había un inventario porque el señor Prieto, que era muy listo, no quiso un inventario, porque quizá pensó, si se filtra un día a la prensa y la prensa lo publica, pues a lo mejor hay algún tipo en España que dice, coño, pues ese era el collar de mi abuela. Claro, tenía miedo que a través del derecho internacional se le pudiera reclamar. Entonces, no había un inventario y la comisión lo que hace es dar por bueno todo lo que allí había. Bien, ese fue uno de los dos servicios que Iglesias Portal hace a la República en el exilio. El otro fue que, bueno, es que ellos no se cortaban. Ellos nombran gobierno, nombran cortes, nombran instituciones y una embajada. La embajada del gobierno de la República en el exilio. Coño, una embajada que no puede emitir un visado, porque no estaba reconocida por el gobierno de Franco, entonces no podía firmar un visado. Se produce una situación cómica y paralela. Esa embajada es un fantasma, donde seguramente justificaban las subvenciones que cobraban los miembros de la dichosa embajada. Bueno, hay un montón de anécdotas, pero no las puedo contar todas. No. Bueno, hay uno que es Álvarez Builla. Los Álvarez Builla son una familia asturiana muy, muy, muy ramificada. Los hay de todas las tendencias políticas, pero son tantos. Un alto comisario, cuando estalla la guerra en el 36, el 17 de julio, es fusilado. Era el alto comisario de Marruecos y se opone, y ahí mismo lo fusilan los nacionales, los que se dan el golpe. Pero en fin, los había de todas las tendencias. Este Álvarez Builla estaba con su hijo, los dos eran vocales de la embajada, los dos cobraban. Y entonces estaba negociando con el gobierno de Franco volverse a España. Y entonces la situación es muy cómica porque llega un día, se descubre, todo el mundo lo descubre, que está en negociaciones con la España nacional para volver. Estoy hablando del año 45. Y entonces un día llega a la embajada, llega, buenos días, muy sonriente, buenos días, se quita el sombrero, lo pone en el perchero y cuando se da la vuelta tiene a todo el personal que trabajaba allí mirándole, como diciendo, bueno, este tío tiene una cara que se la pisa, ¿a qué viene aquí después de lo que está haciendo? Así que él se da cuenta que le han pillado, se vuelve a poner el sombrero y dice, en estas circunstancias será mejor que no me despida del embajador. Y se fue al aeropuerto, cogió un avión y se vino a España. Y aquí vino a contar todo, ¿sabes? Es decir que... Pero yo voy a un ejemplo más claro. Es decir, España no tenía relaciones diplomáticas con México, pero tenía relaciones sociales con México. Aquí, los taurinos, recordarán que aquí vino Arruza, un torerazo parece ser. Manolete iba a México, hay fotos de Manolete en México. Es más, se negó a torear porque le pusieron la bandera republicana y el himno de Riego. Y dijo, no, o me pone la bandera nacional y el himno de España o no toreo, y no salgo al paseillo. Hay confusiones con esa anécdota, ¿eh? Hay quien dice que sí, quien dice que no. Pero bueno, es un gesto que le honra si es que fue verdad. Lola Flores ha hecho películas, Joselito ha hecho películas en México, coproducciones, Carmen Sevilla, aquí ha venido Jorge Negrete, que me imagino que guardaría toda su vida un mal recuerdo de aquel encuentro con un primo de Rivera en las cuevas de Luis Condelas. Sabéis la anécdota, ¿no? Según me la han contado, Jorge Negrete, claro, las mujeres se volvían locas con él porque era muy guapo. Y él hizo un comentario como diciendo, ¿qué cantidad de mujeres había en Barajas a recibirme? ¿Qué pasa, que no hay hombres en España? Y le metieron un bofetón que lo sentaron. Entonces, quiero decir que había... ¿Perdón? ¿Fue Miguel, primo de Rivera? Creo que fue Miguel, sí. Creo que fue Miguel. Bueno, había comunicación entre las personas. Entonces, situación de los refugiados. Iglesias Portal estuvo un año en la embajada, un año. Situación de los refugiados. Los refugiados, yo creo que cuando se fueron debieron de pensar, bueno, esto va a durar 2 días. Por eso probablemente él se fue sin su mujer y sin sus hijos. Él tenía 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Y como él, muchos. Debieron de pensar esto, vamos a ver, en la situación que queda España después de una guerra y después de esta guerra, campos de cultivo minados, los puertos de mar bombardeados, los ferrocarriles sin vías, levantadas las vías, boicoteadas, los puentes de las carreteras destruidos. O sea, nosotros nos vamos, pero el que se queda aquí lo lleva claro. Eso es lo que ellos debieron de pensar, es decir, estos son 2 días. La situación internacional debió jugar también una baza, vamos a ver, va a estallar la Segunda Guerra Mundial, el fascismo contra el mundo libre y democrático y todo esto. A medida que avanza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los aliados se van imponiendo, claro, ya los de fuera dirían, esto ya está hecho, no van a consentir que prospere una dictadura en el sur de Europa, seguro, pero es que termina la guerra y no pasa nada. Y aquí con muchas dificultades, se va aguantando, mal, pero se va aguantando. Claro, llega un momento que ellos,
esa esperanza se les va tornando en desesperanza, porque dicen, oye, han pasado 11 años y el gallego no se va. Y este no se va, ni nadie lo echa. Entonces, a ver qué pasa. Pero es que aquí también han pasado cosas. Aquí también han pasado cosas. La ley de represión del franquismo, todos sabemos que es la ley de responsabilidades políticas del año 39. Aquí hubo mucha represión muy dura. O sea, no tiene ningún sentido negar lo que es una evidencia. Yo pongo un ejemplo. Si alguien sabe, si alguien, ya no voy a la realidad, voy a la ficción. Si alguien ha visto alguna vez una película donde un ejército derrota a otro, y una vez que lo ha derrotado y se firma la paz, el vencedor le otorga al vencido otra vez el mando y el poder, que me lo diga. No, señor. La historia de la humanidad, desde que el hombre se baja de los árboles y se pega con otro hombre para quitarle la mujer o la manzana o el espacio que ocupa, es que el que gana, o el que vence, impone su ley. ¿Qué puede ocurrir? Que sea un tirano. Puede ocurrir, ha pasado en la historia muchas veces, que te gana un tirano y te amarga la vida. Y si gana un ángel y tú eres un derrotado, también lo llevas mal. Porque claro, tienes que lavar tus penas y demostrarle a ese ángel que tú, en fin, eres utilizable. Así que lo que pasó aquí, lo que pasa en todas partes, represión a todos aquellos que se habían significado. Ley de responsabilidades políticas que se completa, el año 39, que se completa con la ley de persecución de la masonería y del comunismo del año 40. Ese es el aparato jurídico represor del franquismo. Las cifras, yo no entro en cifras, da igual. ¿Cuántos? ¿20.000? ¿22.000 fusilados? No los 200.000 que dicen por ahí en las cunetas. Que abren las cunetas, que las abran, a ver lo que sale. Porque hasta ahora lo que va saliendo no es lo que nos están diciendo. Pero vamos a dejarlo pasar. Bien, a los 6 años de esa ley se publica el indulto general del año 45, de octubre del 45. Ahora hago un segundo reto. Que alguien me diga, yo no quiero hacer una alegoría aquí de la dictadura, para nada, pero yo soy periodista. Los datos, estos son datos, estos no son juicios de valor. Entonces yo, con arreglo a mi criterio, vuelvo a poner un reto. Que alguien me diga, en una dictadura marxista, ¿cuánto tiempo dura una ley represora? Toda la vida. A los 6 años se publica el decreto de indulto, que no fue perfecto. El decreto de indulto en su preámbulo hace una división que es muy clara. Y dice, este decreto de indulto es aplicable a todos aquellos que hayan hecho la guerra en el bando republicano, salvo aquellos, no hablo textual porque yo no soy de derecho, yo soy periodista, y por eso interpreto mal, pero no, esto es verdad, salvo aquellos que tengan sobre sus espaldas asesinatos, vejaciones, humillaciones, actos de latrocinio, no sé qué otra figura más incluye, dice, y todo aquello que repugne a un ser humano, sea cual sea su ideología. Por si alguien no me entiende, podemos hablar de las profanaciones de las monjas, ponerles un pitillo en la mandíbula del cadáver, y todas las risas y todas las gracias. Muchas veces, desgraciadamente, yo creo que más que la mala intención es la ignorancia. En fin, el decreto de indulto se ajustaba a toda esta gente. Me estoy extendiendo, ¿verdad? No, pero... Vale, voy rápido. No quiero que cuentes el libro entero. No, esto es una... Uy, ¿qué va? Bueno, el libro da para mucho. Entonces, bien, el decreto de indulto empieza a funcionar. Y esto, con ajustes y sin ajustes, al principio fue recibido también con recelo. Claro, oye, no te fíes, lo que Franco quiere es que vayamos para allá para darnos caña. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ellos tenían comunicación con su gente. Entonces, aquí incluimos una carta de Iglesias Portal a sus hijos, pasa que les llama sobrinos para disimular, y en esa carta les dice, pues les pregunta, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? Me he enterado que Zutano ya no está en la audiencia de Córdoba. Y no, contesta, vale, no sé lo que dice exactamente la carta, pero pongo un ejemplo. No, es que por problemas de salud ha pedido el traslado a Marbella, que se está mejor y tal. ¿No? O sea, que ellos saben lo que está pasando. Y claro, llega un momento que se animan a pedir el indulto. Y ahí viene la carta, en el año 55, diciembre del 55, la carta de las hijas de Eduardo Iglesias Portal a Miguel Primo de Rivera, donde dice, se conocen 2 párrafos de la carta. Y le dicen eso, que usted recordará que su hermano, que en paz descanse, subió al estrado, abrazó a nuestro padre, pues usted sabrá que, y le dijo, siento lo que por mi causa estás pasando, pues ya sabrá que ambos serán amigos. Esa carta la publica por primera vez, esos 2 párrafos,
José Luis Sáez de Heredia en la revista Teresa en el año 68. Luego la vuelve a citar en un programa de José Luis Mamín de La Clave. Y luego es Aguinaga el que en La Razón en 2005 publica el Abrazo. Que es ¿Pero la carta entera o solamente 2 párrafos? No se conoce la carta entera. No, porque, vamos a ver, los Sáez de Heredia no saben, no contestan. Y los Primo de Rivera, pues no tienen, o si la tienen... ¿Y se especula que hay algo detrás de esos 2 párrafos? No, pero es la curiosidad de conocer el contexto entero. Lo que sí sabemos es que la carta fue la primera de una relación epistolar entre las 2 familias, probablemente las hijas del juez por un lado y Miguel por parte de los Primo de Rivera. Y lo que sí metemos nosotros en el libro es una de esas cartas que se cruzan, enviada por Miguel Primo de Rivera desde Londres, desde la Embajada de España en Londres, a una de las hijas de Eduardo Iglesias Portal, a Dolores. Y además familiarmente la llama Loli. Y en esa carta le dice que sí, que, o sea, de haber sido otras las circunstancias, yo sé que su padre tal. Y ese es el inicio del expediente de indulto que se aprueba en el año 57 en un Consejo de Ministros que se celebra en El Pardo, 27 de julio creo que es, sábado o viernes. Y bueno, los acuerdos del Consejo de Ministros son secretos, son secretos, no se pueden. Pero el conde de Vallellano, que era monárquico, que fue nombrado ministro por Franco, ministro de Obras Públicas, estuvo como varios años, tuvo la cosa de escribir unas anotaciones en cada consejo que él asistía. Los consejos a ministros dicen que duraban desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana, o sea, aquello era eterno. Y entonces nos referimos a la anotación que hace el conde de Vallellano, que se llama Suárez de Tangil, que dice más o menos textualmente: Gobernación presenta el indulto al juez Iglesias Portal, que fue el que condenó a José Antonio, y también intervino en el de Calvo Sotelo. Bien avalado por los hermanos Primo de Rivera. Se discute mucho y se aprueba, más o menos. Y yo aquí cuando hago la presentación del libro siempre digo, a ver, gobernación no era justicia, era gobernación. El titular era Blas Pérez, falangista. Viene avalado por los hermanos Primo de Rivera y se aprueba. El juez viene a España, se cursa un telegrama a las autoridades de la frontera de Canfranc, porque el juez se vino de México a Francia, y entra en España en el año 59. No sabemos la fecha exacta, debe ser por la primavera. Y el juez vive en Aguilar de la Frontera 10 años, hasta que se muere de viejo, en el año 69. En esos 10 años ni le hacen un escrache, ni le insultan, ni le tiran octavillas, ni le impiden salir, ni está confinado, porque él iba todos los veranos al Luarca con su nieta. Se dedica a la lectura y tuvo el gran fallo para mí de no habernos dejado escrito lo que tenía que haber dejado escrito para aclararnos su responsabilidad, qué pasó en aquel juicio y más cositas. Bueno, pero además se niega, ¿no? Se lo niega... Sí, José Luis Sáez de Heredia quiso hacer un documental sobre José Antonio y reunió mucho material. Y entonces él pidió a las hijas del juez que le dejaran hacerle una entrevista grabada, porque era no una película, un documental lo que quería hacer, y las hijas se negaron. A mí los nietos son hijos de Loli, de esta Loli a la que se refiere Miguel Primo de Rivera. A mí los nietos me han dicho que, bueno, que su abuelo era mayor, era una persona mayor y que las hijas no querían. Bueno, eso es una excusa vana porque 5 minutos de grabación, además, si no tienes que interpretar nada, solamente ser tú mismo, pues no tienes que repetir tomas ni hacer cosas de esas raras, pero en fin. Yo ahí creo que sí, lo que tú decías antes, la generosidad de la familia Primo de Rivera contrasta con la cicatería de la familia del juez. Cierra el acto. Bueno, la última pregunta, que es que me voy a poner colorado, y no quiero ponerme colorado, tal caso azul, pero colorado no. La última pregunta que tiene preparada es, ¿cómo era? ¿Por qué tengo yo que recomendar que compren el libro? Sí. Primero porque está mi editor aquí que me está ya vigilando a ver si desvelo más de la cuenta. No, ¿qué de especial? A ver, el libro, vamos a ver, sinceramente, el libro, es difícil a mí hablar de esto, porque un libro es como un hijo menor, ¿eh? Yo creo que el libro es entretenido, el libro es ameno. El libro es trepidante. Porque el libro está escrito por un periodista, no por un historiador. Ahora que no sé si hay alguno en la sala que me perdone. Pero es verdad, nosotros tenemos una manera de contar las cosas diferente, tenemos una manera de escribir diferente, de comunicar diferente. El libro está muy documentado. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene es que yo no emito mi pensamiento casi en absoluto, sino que todos son datos, todos son documentos, todos son papeles, que están ahí, que los puede ver cualquiera.
O sea, esto no es un cuento chino que yo me he inventado aquí, no, el que quiera comprobar algo tiene... Además, hay ¿cuántas notas? Debe haber 300 notas a pie de página, que eso es el apoyo, ¿no? Yo creo que, sinceramente, el libro es un libro muy interesante. Además, no es un libro... Esto no es una novela de estas de leer y luego tirar. Este es el libro que uno lo tiene en casa, lo lee y de vez en cuando conviene repasar y conviene recordar. Y, sinceramente, o sea, yo creo que estoy inspirado. Yo soy creyente y practicante. Bueno, practicante cada vez menos porque con esta colección que tenemos ahora te la ponen muy difícil. Y yo ya he dicho en mi Facebook, qué difícil es ser católico actualmente, ¿no? Porque claro, te lo ponen muy difícil, pero sinceramente yo creo que Dios aquí me ha ayudado, porque yo no soy tan listo y el libro, sin embargo, está gustando mucho. O sea, coño, cómprenlo, joder. ¿Transmiten preguntas? Sí. A ver, ¿cómo vamos de tiempo, Juan Carlos? Bueno, Fatal, nos tenemos que haber ido ya. no, ya hemos ido a la cena, ya desayunamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta que no podáis aguantar? Y si queréis que os firme el libro. Eso es un cuarto de hora más. Ahí hay una pregunta. A ver, Paco. Yo quería preguntar si los soviéticos tuvieron algo que ver en la muerte de José Antonio. Si Stalin lo tenía marcado o no tuvo nada que ver. Bueno, una de las teorías que hay, que parece bastante convincente, es que la sentencia de José Antonio la trajo el Rosenberg, que era el embajador, en un sobre que le entregó personalmente a Largo Caballero. Esto me lleva a mí a pensar otra cosa. Si eso es así, y es decir, las instrucciones que le dieron al jurado es a este que condenarlo sí o sí, pues tampoco entiendo la postura del juez. Si el juez sabe eso o lo intuye, el juez podría haber interrumpido el juicio, haber dicho, aquí estoy viendo que se está forzando al jurado, porque en el jurado también sabemos que hubo 2 o 3 miembros. Hay un detalle, claro, es que no puedes contar todo, pero hay un detalle muy curioso. Vidal Gil Tirado, que era el fiscal, cuando José Antonio va a intervenir, les dice a los miembros del jurado, tengan ustedes cuidado porque este hombre es un señor que maneja muy bien la oratoria, es un gran parlamentario, de los mejores parlamentarios de España, y además tiene mucha cultura, dice Vidal Gil Tirado. Y ha trabajado más que yo, ha hecho más juicios que yo. Y le responde José Antonio, señoría, el problema no es que yo tenga mucha cultura, es que la que tengo la uso. Muy de José Antonio la frase. Es decir, que ya le advierten al jurado que no se dejen convencer. Pero José Antonio es convincente, de hecho hace una legaltad allí impresionante en la defensa. Y cuando se reúne el jurado hay 2 o 3 que empiezan a dudar. Pero hay alguien, según parece, que impone, bueno, ¿a qué hemos venido aquí? Entonces, si el juez está presenciando eso, yo tampoco entiendo que diga, oye, mira, yo de esto complot no participo. ¿Qué le hubiera pasado? Hombre, no lo sé, pero vamos, él estaba bien agarrado, es decir... Nada bueno. No, probablemente no. Pero él era, yo he dicho antes, él era un señor que, desde el punto de vista económico, tenía su vida resuelta, pero de largo, o sea, muchísimo dinero. No necesitaba eso. Él tiene un compromiso con la República y lo ejerce. No sé si he contestado, pero... Cruz. Hay una cosa que viene un poco al hilo de lo que ha preguntado Paco, y es que he visto en muchos lugares recogida una cita de Buenaventura Durruti del 19 de noviembre, en la cual de una manera muy clara se refiere a una injerencia soviética. Y nunca he logrado rastrear esa cita, la cual se conserva bastante completa hasta su contexto original, donde poder situarla, a quién le dice eso y exactamente cuándo, en qué situación. Pregunto por si puedes saber algo. No lo sé, bueno, yo te puedo contestar lo que yo creo. O sea, la evidencia de la presencia soviética yo creo que se manifiesta ya más acusadamente desde la entrada del Frente Popular. Y si quieres, incluso más desde la presencia de Negrín como jefe de gobierno. Negrín era un esbirro además él hablaba ruso, es decir, que él hablaba 14 idiomas, pero además de eso, yo aquí cito a no sé cuántos, 10 o 12 o 15 espías rusos, todos con nombres y apellidos. No me refería a eso, no. o sea, yo creo que quiera hablar la injerencia.
era simplemente si había algo a lo que poder acudir para contextualizar esta cita en concreto que no encuentro. La cita de Urruti, bueno, sabes que los comunistas y los anarquistas eran enemigos acérrimos también. Yo no sé por qué, no sé, la cita que te refieres, que sí la conozco, pero en qué contexto lo dice y por qué no lo sé. Lo que sí es cierto, a ver, el comunismo tenía un cierto atractivo, ¿eh? El comunismo tenía un cierto atractivo en las clases liberales. Tú fíjate que ellos recaudan espías, por ejemplo, en Inglaterra, en Cambridge, me parece que es. Mark Philby, por ejemplo, fue uno de los... Ahora hay una película por ahí, por las redes, por Netflix o por ahí, que habla de una señora que pasaba información. Es decir, ellos tienen un gran poder y tienen un aparato de propaganda excepcional, eso no cabe duda. Y tienen un poder tremendo para captar personas. Entonces, en aquellos años, yo me imagino que ellos, bueno, lo que ellos querían era el expansionismo, que es lo que buscaban siempre, y ellos entendieron España. Ellos, la técnica la siguen siempre de la siguiente manera: crea la confusión, y en la confusión ellos se cuelan y se meten e imponen. Entonces, España era un país confuso, muy confuso, la República era muy confusa, antes y después, ya empezada la guerra, ¿para qué te quiero decir? Y luego, pues la presencia, bueno, hablábamos de Orlov. Orlov fue listo. ¿Por qué digo yo que Orlov fue listo? Porque Orlov, que era enviado especial de Stalin, adivinó y entendió que muchos de sus compañeros de la NKVD, que era la KGB de ahora, la NKVD, muchos de sus compañeros venían con una misión especial a España y cuando volvían a darle cuentas a Stalin desaparecían. O sea, venían con encargos especiales de Stalin. Cuando volvían a darle cuentas a Moscú, desaparecían. En el mejor de los casos, los mandaba a Siberia. En el mejor de los casos. En la mayoría de los casos, lo tiró la nuca y se acabó. Por eso yo decía, es que se liaba contra su propia sombra. Orlov, ¿qué hace? Cuando adivina esto, él se va también de España, pero no se va a Moscú, se va y se entrega a la CIA. Se entrega a la CIA. Y entonces allí le cambian la personalidad, y eso vemos en las películas de protegido, ¿no? De testigo protegido. Y al final lo camuflan y ya no sé más tampoco. Una pregunta más fácil. Actual. Fácil. ¿A qué se debe que la izquierda tenga tanto poder en los medios de comunicación? Que la mediación de estos medios hacia el resto de las personas influya tanto. Pues más grave como periodista que... Sí, bueno, vamos a ver, sí, es verdad, la izquierda ha tenido siempre una presencia en el mundo intelectual por ese atractivo que se supone que tienen, y muchos intelectuales han jugado con esas ideas, unos más o menos declaradamente. Ellos son listos. Ellos, cuando no pueden ir frontalmente a conseguir un objetivo, lo hacen sibilinamente. Entonces, ellos aprovechan en los últimos años del franquismo el cisco que montan las grandes familias, y la lucha por el poder, cuando Franco va debilitando, lógicamente, la lucha por el poder lleva a que ellos aprovechan esa debilidad y se van infiltrando. ¿Dónde lo hacen? En la escuela, vamos, en la escuela no primaria, en la escuela, más bien en la universidad. En la universidad, en los talleres, en las fábricas, ellos van ahí calando. Cuando ocurre la muerte de Franco y empieza la transición, ellos están posicionados. Es verdad, yo cuando hice la carrera, yo soy de la tercera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, o sea, hace muchísimos años, la tercera promoción. Hasta ese momento el periodismo se estudiaba en las escuelas, la Escuela Oficial de Periodismo. Entonces, mi facultad estaba súper politizada, pero es que es más, yo fui, por jugar un poco a mis orígenes de reportero, hace unos años en un proyecto que teníamos periodístico en Internet, yo dije, bueno, me voy a ir a la Complutense. Fui a la Complutense algo y noté, la Complutense, que es mi universidad, el estado de deterioro que tiene, el deterioro, el abandono que tiene, o sea, es una cosa, pero es que voy más lejos. La Politécnica, que está al lado, la Escuela de Ingeniero de Caminos, es un espejo. No hay una pintada, no hay un graffiti, ves a los chavales salir de las clases y son chavales normales. Ese periodismo... La inmersión... yo creo que no queda un centímetro cuadrado que no tenga una pintada. Pero al margen de eso, hasta la indumentaria. O sea, yo no soy clasista, a mí me da igual. A mí me da lo mismo. Pero... vamos a ver, que ahí se está formando los equipos de futuro. O sea, ahí se están formando la gente que mañana va a tener puestos importantes. Entonces, bueno... entonces yo decido hacer un reportaje del estado de abandono de la Complutense. Coincide que se iba el rector Carrillo, que es el de los 200 cadáveres abandonados en la Facultad de Medicina y demás. Y entonces, bueno, el día que yo voy a hacer el reportaje, se procedía a la segunda vuelta de las votaciones para el nuevo rector.
Yo hago un reportaje y titulo La herencia del rector Carrillo. Claro, fotos, basuras, pintadas. A ver, una cosa que me ha llamado mucho la atención. El fascismo, el fascismo. ¿Dónde coño está el fascismo? ¿Alguien ha visto un fascista alguna vez? Porque yo creo que no lo han visto nunca. Lo que pasa es que luego me di cuenta del juego. El juego del fascismo es que eso sirve para las subvenciones. Ellos crean un fantasma que no existe porque tengo buena fuente en la universidad y no se producen altercados de ese tipo ya, desde hace muchos años, pero ellos hacen las pintadas y esas pintadas lo que sirve es para que les subvencionen a los grupos de donde sale nuestro amigo Turrión, el del Casoplón. Entonces, bueno, pero voy a contar lo que pasa con ese reportaje. Yo escribo ese reportaje, era un reportaje fotográfico, 8 o 10 fotos y 10 líneas, porque no había más que contar, o sea, a la vista estaba. Y el consejo de redacción, que eran amigos míos y que alguno había estado conmigo en el Alcázar, me lo censura. Porque dicen que no se puede hacer ideología. Vamos a ver, yo podía haber titulado La herencia del hijo del asesino de Paracuellos. No soy tan mezquino para culpar al hijo de lo que hizo el padre. Y yo titulé La herencia del rector Carrillo. Y me lo censuran. Con las fotos como pruebas. Con las fotos como pruebas. Es que eso no es actualidad, coño. Vete ahí y lo ves. Esto no es del año 36, es de ahora. Vete a la facultad y lo ves. Las facultades, fatal, de mal pintadas. Las barreras que antes delimitaban los espacios para aparcar, rotas, definitivamente rotas. Bueno, pues arranca el hierro y te lo llevas y lo quitas de ahí. O sea, nada, no, la situación es esa, fatal. Ahora hay unos cursos satánicos. Hay unos cursos satánicos que además dan créditos a los estudiantes por hacer el curso. Entonces, el padre Guirao, que es el que celebra las misas allí, que es otro padre cantera de estos, un tío íntegro que está en su sitio y qué tal, se va a ver al obispado y el señor Osoro le dice que vamos, ni de coña, que de rezar el rosario a la hora que estén haciendo lo de la gallina y todo eso, que no. Que nada, que se tienen que ir a celebrar un rosario a otro lado. O sea, se ponen de perfil. Se ponen de perfil. En la COPE, hablar de Franco, de José Antonio, es ponerse de perfil. No quieren saber nada de eso. O sea, esa es la situación. Dices, ¿por qué hay comunistas, coño? Pues si fíjate cómo está la iglesia. Bueno, la iglesia está peor, pero no lo voy a contar. Está peor. Hay una superioridad moral que se le ha otorgado a la izquierda, por lo que sea, viene de todo esto, lo digo por tu pregunta, hay una superioridad moral y eso mismo que tú has hecho se hace al contrario. Sí. Y no es política, porque hace unos días Sánchez contestaba que los EREs eran el pasado y no había hecho ni una semana que había desenterrado a Franco y había sido la campaña de las nuevas elecciones, o sea, y nadie dice nada. Si el problema no es lo que haga un tipo 2, es que es la sociedad, todos la sociedad en general. Es la sociedad. Es decir, ya estoy hablando de actualidad, pero que está dentro de la cosa. O sea, el rey lo mandan a Cuba, no se sabe muy bien a qué, a rendirle pleitesía a Martí. Y entonces Sánchez convoca a Pablo Iglesias. Pero oiga, no, si es al revés. Es el rey el que le tiene que encargar a usted que forme este gobierno. O sea, a mí me da igual el rey, la monarquía, me da lo mismo. Pero la legalidad es lo que es. Entonces, si es el rey el que le tiene que decir a usted, oiga, forme usted gobierno. Porque a lo mejor el rey no quiere que usted lo forme. ¿Y qué pasa ahora? Claro, al rey le faltan agallas. Bueno, el rey pobrecillo, no es que le falten agallas. ¿A qué se va a sujetar? ¿Qué influencia tiene? Es Borbón. No, pero es que aparte de eso, si hubiera hecho algo, por un 23F por lo menos, hubiera dicho a la gente, oye, este tío es valiente y tal, ¿no? Aunque sea mentira, claro, lógicamente. Pero es que este no ha hecho nada, el pobre. Entonces, ¿qué catadura moral tiene para no puede hacer? Ya fue a Barcelona, o hizo aquel discurso con el tema y casi se lo comen, hasta el Tribunal Supremo. Es decir, que no. Es toda la sociedad y la Iglesia la peor. Cristina, ¿alguien entra a la compra del libro? Última pregunta. A ver, yo voy contestando al señor que ha dicho ha preguntado por qué la izquierda tiene tanto poder de prensa y de todas las casas en los sitios. Pues es muy fácil, porque en la derecha los jefes que tenemos son imbéciles, porque podían aplicar también como aplican aquello, tanto que hacen bajo cuerda y siglos que pasa, la derecha es tonta. Los jefes que tenemos son tontos. Y les doy un dato. Ha salido hace poco una noticia de una entrevista que hice un abono con Rajoy.
ya sabemos que es el jefe de, vaya jefe que hemos tenido, con esos jefes a donde vamos a ir, y le dice Rajoy, bueno, yo cuando me nombró Aznar, yo entré en el PP, como que entra en el casino. Bueno, me han nombrado jefe por jefe, porque va a defenderse de la derecha. Totalmente de acuerdo. Nada. Totalmente de El acuerdo. payaso, pues nada, tenemos jefes payasos, pues tenemos eso. Muy bien, muchísimas gracias. Honorio, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Si queréis que os dedique el libro, pasáis por aquí mismo, no te muevas.